Entendido. Gracias, Fanny. Bueno, estamos al aire nuevamente aquí en el taller de cuentos del Diplomado de Narrativa del Centro Nacional del Libro. Muchísimas gracias por estar acá en esta especie de canal especial para la transmisión de estas clases. Y bueno, espero que esta sesión sea provechosa. Si la sesión termina pronto, me han manifestado algunos de ustedes que quieren hacerme consultas como las que estábamos haciendo en las primeras clases. Entonces, si tenemos tiempo, puedo responder algunas preguntas, no hay ningún problema. Bueno, empecemos con Alicia exponiéndose al público. Ay, Dios. Alicia. Bueno, mira. Bueno, que pues, a mí no me gusta mucho hablar de mí, la verdad, pero bueno, tengo que hacerlo. Bueno, mira, yo, bueno, soy economista, graduada en la Universidad Central de Venezuela. Tengo un posgrado en integración regional. Anteriormente había comenzado, o mejor dicho, había terminado, digamos, la parte académica del posgrado de Economía Internacional, pero no llegué a hacer la tesis, ¿no? ¿Me están escuchando? Porque veo que... Ajá. Sí, Te oímos ¿me están perfecto. escuchando? Ah, ok. Bueno, no hice la tesis porque cuando estaba haciendo la tesis, precisamente buscando información para un trabajo que quería hacer, me topé con este otro posgrado del que les hablé primero y bueno, me entusiasmé con eso y bueno, después, bueno, ni modo, después no hice la tesis. Pero hice como 50 y pico de créditos, porque en ese interín cambió el pensum, yo después volví a cursar las materias, bueno, etc. Bueno, eso en cuanto a la parte, digamos, académica, ¿no? Y bueno, he sido básicamente una funcionaria pública, trabajé solamente durante un año en una empresa privada, y he trabajado en muchísimas instituciones. Mi primer trabajo fue en la Contraloría General de la República, trabajé en la UNAPRE, en la tan cuestionada UNAPRE de hoy en día. Trabajé en Cadivi, trabajé en Vive. Soy jubilada del Canal 8. ¿Dónde más? Así importante. Bueno, trabajé hasta en el metro de Caracas, unos mesecitos, porque no me gustó lo que me pusieron a hacer allí. Bueno, en la Universidad Central también trabajé en la Facultad de Medicina. Trabajé en... Bueno, ahorita se me... ¿Dónde, perdón? No. En el Instituto de Ingeniería también trabajé allí. Bueno, he hecho un recorrido bastante amplio por el sector público venezolano, o sea que me considero básicamente una funcionaria pública, ¿no? Y por elección, porque realmente nunca quise dedicarme al sector privado. A veces hoy me arrepiento un poquito, ¿no? Pero bueno, la otra cosa sí más o menos importante que creo bueno, o sea, que me gustaría que conocieran es que cuando yo estaba en la Contraloría fui dirigente sindical, un poco para seguir la saga familiar, ¿no? Fui secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría. Y bueno, de hecho me votaron de allí por unas declaraciones que di con unos compañeros, con un compañero de la junta directiva, por cuestiones de sueldo y estas cosas. Y bueno, eso. En cuanto a, bueno, los hobbies, bueno, hago muchísimas cosas, ¿no? Me gusta coser, pinto madera, hago tortas que me quedan muy buenas. Bueno, y así, bordo, tejo, bueno, hago muchas cosas. Y ahora que bueno, esto que realmente siempre me ha gustado escribir y siempre escribía cositas por allí, ¿no? Pero bueno, por supuesto, para que te guste escribir, tiene que gustarte la lectura, que es lo que me pasa a mí. A mí me gusta muchísimo. Una de mis autoras preferidas es Isabel Allende, que no sé si desde el punto de vista de la calidad, si será de las mejores escritoras, pero a mí me encanta. Y me gusta muchísimo leer cuentos. Toda la vida he leído cuentos y me ha gustado muchísimo. Bueno, eso en líneas generales es
lo que, lo que corresponde, digamos, a lo que es mi vida, lo que ha sido mi vida, lo que soy, pues. Bueno, otra cosa que se me pasó decir es que cuando me votaron de la Contraloría, en una primera instancia perdí el juicio, pero después lo gané en el Tribunal Supremo, ¿no? Y bueno, y ya después de eso, ya empecé a trabajar en otros lugares, etc. Bueno, y en cuanto al cuento, yo quería decir que este cuento tiene su origen en el conocimiento que tuve en algún momento, cuando todavía estaba muy joven, de una persona que trabajaba como, digamos, ¿cómo se llama eso? Como trabajadora del hogar, Doméstica, ¿no? Pero era doméstica. prácticamente una esclava. Cuando yo las veces que la vi era prácticamente una esclava. Yo llegaba a hacer los domingos de un paseo y ella estaba ahí dándole y la trataban muy mal. Eso sí me di cuenta que la señora que la trataba muy mal. Y bueno, y entonces en una oportunidad, estando precisamente en un taller, creo que fue la profesora Carolina, o no recuerdo, nos puso un ejercicio donde había que, a raíz de una, ¿cómo diría? A raíz de una figura, tenía uno que escribir algo, decir algo, ¿no? Y bueno, y una de las figuras me llamó la atención y precisamente me acordé fue de ese caso. Y entonces escribí esa última parte que está allí, fue lo que escribí. Y después quise hacer un cuento con ese pequeño escrito que está allí al final. Y bueno, de eso es lo que se trata. Entonces, bueno, ahora espero sus observaciones, qué les pareció, etcétera. Estaré muy agradecida por todo lo que me puedan decir, porque todo eso me ayudará, por supuesto, a mejorar cada vez más mi escritura y bueno, eso. Gracias por ¿Quién abre escuchar. fuegos? ¿Quién abre fuegos? Digo, ¿quién comienza Bueno, a para comentar? no perder la costumbre, aquí voy de primero. ¿Les parece? Dale, dale, José Napoleón, dale. Ok. Comentarios al cuento de Sin voz de Alicia Villena. Este interesante relato sobre ese mundo olvidado que afecta e involucra los recuerdos infelices, ¿no? Esa miseria, esa soledad, sentimientos y las relaciones en este mundo, ¿no? Como cuenta la autora, también incluye el traslado del campo a la ciudad y su efecto sobre el personaje. Sin embargo, por otro lado, ese sentimiento abrumador por no haber ido a la escuela, eso es muy importante, es como una marca que queda allí, muy importante. Y de allí surge la preocupación de aprender a leer y escribir de cualquier manera o forma que le deja esa ilusión, la melancolía por no haber ido formalmente a la escuela, esa inquietud e interés que muestra por aprender y estar y disfrutar de ese mundo pequeño que se vive en la escuela a pesar de las dificultades. Por otro lado, el sentimiento de culpa de la madre por no enviarla a la escuela, todo contribuyó a crear dentro de ella misma ese resentimiento contra su vida. Lo importante es la alienación de los quehaceres diarios del trabajo que la envuelven, ¿no? Y le hacen la vida más dolorosa aún. Demuestra además la solidaridad de la vecina. Finalmente veo muy importante ese cambio de narrador, ¿no? Cuando al final ese cambio que le da al narrador que permite por ella misma conocer el final. Y por su propia voz, cómo se siente sus sentimientos con un cierre muy interesante, ese cambio allí. Me pareció muy importante. Me gustó mucho el final con estas palabras que suenan como duras, ¿no? Metálicas. Dice, mi palabra no dice, no les dice nada. Soy una esclava, no tengo voz. Mi voz es la de otros, la de ellos y mi vida también. Sugerencias, cambios, comentarios o críticas, pues no tengo, me pareció muy bien estructurado y no le encontré, digamos, entre comillas, fallas, así que dignas de mencionar, Alicia. Así que bueno, Ay, excelente, buen cuento y felicitaciones y bueno, y para adelante, Alicia, chévere. ay, bueno, gracias, José Napoleón, gracias. Te agradezco mucho. Vale. Te agradezco ¿Quién mucho. sigue? Ay, Dios mío, ¿Quién la gata. sigue? Ah, no, déjala que escuche también. Algo aprende. Muy traviesa. Ah, ¿Quién sigue, por favor? Yo, Armando. Dale, Nori. Ok. Lo primero que percibo
al acercarme a este texto, al texto de Alicia, No tengo voz, es la impronta de Alicia, la meticulosidad, el cuidar al máximo el texto desde su ser, con sus interrogantes hacia el texto y para el texto, porque Alicia siempre está con curiosidad, con preguntas, y así lo percibí en el texto. Hay una búsqueda de una profundidad reflexiva, inquietud acaso en esa cosificación de la mujer criada, casi esclava de su patrona. Sin embargo, siento que falta algo más, un poquito más allí. Percibo la angustia existencial en Angelina, pero lo quiero más cercana, más de carne y hueso en la piel, en los sentidos. Considero que para llegar al punto de mostrarse por dentro y por fuera, Angelina debe sufrir una implosión que necesita como lava salir de ese volcán, que es su ser, un detonante. El texto final me gusta, un poquito más de trabajo, algunas imágenes. El texto final realmente me gustó mucho, pero siento que a pesar de esa vinculación, para llegar a ese punto en que Angelina se suelta ante esa persona que no es de su absoluta confianza, pienso que debe haber un poco más, un detonante un poco más que explota en ella, porque ella ya nos ha venido mostrando, Alicia, a través del texto, o sea, la decepción, toda la angustia, todo ese drama interno. Sin embargo, siento que falta un toque más, un toque más. En lo demás del otro, como digo, Alicia me parece meticulosa, quizás algunas palabras y esto, pero siento que es un texto cuidado. Ese es mi comentario, Alicia, te lo haré llegar algunas cositas quizás con mayor precisión al correo. Ok, ¿quién sigue? Gracias, Nori. Gracias, Nori. De nada, Alicia. Okay. Todavía sonríes, Alicia, todavía sonríes. A ver, ¿quién sigue, por favor? Yo puedo seguir. Hola, Andreina. Hola, ¿cómo están? Hola. Bien, aquí estamos. Bueno, yo coincido con Noris en su apreciación. A mí me parece que el texto de Alicia está bastante bien construido, muy cuidado como es Alicia con su redacción. Me parece que ella cuida muy bien las palabras, pero sí siento que le falta algo al texto, algo que nos mueva un poquito más como lectores. El punto de giro al final me gustó muchísimo, ese giro que le dio al personaje cuando ella se atreve a escribir y a manifestar sus sentimientos a través de la escritura. Me pareció genial porque ahí en parte nos movimos pues con el personaje. Y no dejé de vincular este personaje con una de nuestras artistas populares más hermosas, que es Elsa Morales. Elsa Morales tiene una historia parecida a este personaje de Alicia. Ella llegó a Caracas, a Petar, entiendo, y allá trabajó en casas de familia. Y en ese trabajo duro que le tocó allá en Caracas, ella, sin haber estudiado pintura, ella se volvió una artista increíble, pues. Entonces, no dejé de vincular el personaje tuyo, Alicia, con Elsa Morales, que es una artista que yo admiro muchísimo. Entonces, bueno, por lo demás me pareció muy buena la temática, interesante el cuento, y como te dije, bueno, muy bien construido. Yo le dije a Alicia que me parece que tiene un lenguaje, una redacción muy limpia, pues muy bonita. Entonces, bueno, chévere, ese es mi comentario, Alicia. Ay, gracias. Feliz tarde, pues, chévere. Feliz tarde, ay, gracias, Andreina, gracias muchísimo. Y viniendo de ti, de verdad, como te dije la otra vez, viniendo de ti lo valoro muchísimo. Y bien interesante esa historia de Elsa Morales, la desconocida, de verdad, la desconocida. Yo conocí a Elsa. Elsa fue la persona que ilustró mi libro cuando fue a participar en el premio de la Casa de las Américas en Cuba y salió con ilustraciones de ella. Elsa era una persona fabulosa, extraordinaria, y bueno, tuve la suerte de conocerla, de tratarla, de escuchar alguna de sus
de sus anécdotas. Ella trabajó para dos mujeres que eran mellizas y una era como los policías buenos y una era como la policía mala. Y la mala, por ejemplo, fumaba y echaba la ceniza en el suelo para obligarla a Elsa a que después la fuera a limpiar. Y cosas así por el estilo, y la otra la defendía. Y bueno, fueron muchas las historias que escuché de parte de ella, y siempre fue eso, una persona muy, muy humilde, pero una persona con un espíritu extraordinario. Incluso estuve en el vernissage, la inauguración de su estudio de pintura, cuando logró alquilar un lugar y convertirlo en su atelier de trabajo. Y bueno, hubo cosas muy bonitas ese día. Ella colocaba, en vez de pájaros en las jaulas, tenía una cantidad de jaulas llenas de muñecas de trapo, para no llenarlas de pájaros. Y bueno, siempre tengo una anécdota en torno a eso muy hermosa. Una señora se acercó, me estaban echando bromas por lo de la verosimilitud en mis historias, varias personas, y yo les decía que a mí me pasaban muchas cosas curiosas. Y en eso llegó una señora y se paró al lado mío, me puso una mano sobre, yo tenía los brazos cruzados, se puso una mano sobre mis brazos y empezó a contarme que ella, cuando vivió en España, porque su esposo había estudiado allá, se fue y un día le regalaron una canaria que se había escapado de una casa, la metieron en una jaula, y cuando la vieron metida en la jaula decidieron comprarle un macho, y la canaria llegó a tener cría muchas veces, pero cuando terminaron los estudios del esposo y regresaron a Venezuela, se dieron a la tarea de vender y regalar los canarios que tenían, y en esos días se murió el compañero de su canaria. Entonces se la trajeron a Venezuela, y la canaria entonces era tan mansa que un día la llevaron al Parque del Este para soltarla, y la canaria, cuando la soltaron, miró a todas partes y corrió de nuevo dando brinquitos para meterse en la jaula otra vez. Entonces regresaron con ella a la casa, y era tan mansa que el hijo tenía un carrito a control remoto y metía a la canaria dentro del carrito, y la canaria con la cabecita hacia afuera de la ventana, la paseaban por toda la casa, el hijo la paseaba por toda la casa en el carrito. Cuando la canaria murió, la señora la enterró en el jardín del edificio donde vivía, y le dijo que la enterraba allí debajo de un rosal, para que la libertad que no tuvo como pájaro la tuviera como flor. Y a mí esa historia me pareció fabulosa, extraordinaria, y con ello termino la primera de las 3 partes de la comedia urbana, mi novela conocida, pues. Y eso fue justo en el atelier de Elsa Morales, toda esa historia. Por supuesto, cuando escucharon todo eso, me empezaron a decir que o yo le había pagado a la señora, o era verdad que me pasaban o me contaban cosas extraordinarias. Así que estoy ligado con Elsa por ese lado, ¿no? Y siempre consideré que su esposo, aunque había pasado por una etapa de borracho y de todas esas cosas, era una de las pocas personas santas que he conocido en mi vida. Así que bueno, esa fue mi relación con Elsa, y qué bueno que la mencionaste. Hay que recordar a la gente que uno ha querido. Así Bueno, es. ¿quién sigue? Tú, Félix. Buenas tardes. Sí, podría ser yo. Ajá. Bueno, lo primero que quería decir es que yo coincido con Noris y con Andreina en cuanto al cuidado del texto. Al cuidado del texto, me parece eso, creo que hay que destacar, es importante. Por otra parte, debo decir que para mí los títulos de todos textos son muy importantes. Lo digo a pesar incluso del título impreciso del primer cuento que presenté a consideración de este taller de narrativa llamado Los Mutantes, que Sequera corrigió.
Esto lo digo a propósito del cuento de Alicia titulado No tengo voz. En lo personal, en realidad no me llamó mucho la atención su título. Pero como lo más relevante de un cuento no es precisamente el título, sino su contenido, me dispuse entonces a leerlo con atención. En mi primera lectura me encontré con una historia dramática. El personaje central de la historia, no sé por qué lo asocié con el cuento de Teresa, Caja de Ciudades, no sé si por lo dramático, pero también lo asocié al cuento de Noris, 5 minutos, seguro, porque los dos personajes son mujeres explotadas por el trabajo de servicio doméstico, solo que en ambos cuentos al final es distinto, diferente. Las reflexiones de la protagonista en la última parte de la historia me parecieron como muy elaboradas. Me dio la impresión que estaba hablando otro personaje. Quizás era el propósito de la autora, y si es así, pues bienvenido ese final. Digo esto porque la autora viene hablando de una persona con prácticamente acceso nulo a la educación formal, y luego que guarde un cuaderno con escritos muy elaborados me causó un poco de ruido. No destaco esto por las características del personaje, puede existir, y es menester no solamente que exista, es fundamental visibilizarlo. Término que, ese de visibilizar, un término que suele utilizarse mucho en este tiempo. Veo que se trata de una historia contada en tercera persona, que al final pasa a primera persona, donde se revelan los escritos de Angelina. Me gustó la frase, abro comillas, y es que vivir en el mismo piso del edificio donde esta historia tenía lugar, porque, cerro comillas, porque colocado a mitad del texto nos recuerda que estamos leyendo un cuento o al menos un relato. Bueno, ese es mi comentario del texto de Alicia. Bueno, gracias, Félix. ¿Quién más sigue? Gracias. Si quieren, sigo yo. Ok, adelante. A ver, lo que yo escribí aquí, consideraciones del cuento de Alicia, no tengo voz. Es muy predominante la presencia del narrador omnisciente. No logré percibir el punto álgido del cuento. Me llegó como una narración intimista. Cuenta la vida de muchas mujeres que son víctimas de esa explotación. La de Angelina es la historia de una escritora frustrada. Yo le cambiaría el título por el de Angelina, simplemente. Este cuento de Alicia me hizo recordar una película que vi que se llama Serafín, que recrea la vida de la pintora francesa. A propósito de lo de, yo no conocía la historia de, ¿cómo se llama? De Elsa Morales. De Elsa Morales, sino que me hizo recordar también esta historia que es de una pintora francesa que se llamaba Serafín de Senlis, o fue conocida como Serafín de Senlis, quien logra plasmar su obra a pesar de su condición humilde y de su trabajo como aseadora en la casa de un coleccionista. Tengo algunas observaciones que tienen que ver con el texto, pero eso se los mando yo a Alicia aparte, ¿no? Como unos, ¿cómo se llama? Un par de lugares comunes que hay en el texto y unos detallitos, ¿no? Pero en general me parece que está muy bien. Me gustó ese carácter intimista, ese tono de una situación de denuncia, ¿no? De las mujeres explotadas, de la frustración de que son o hemos sido víctimas muchas mujeres por la invisibilización, por el marginamiento, etcétera, etcétera. Bueno, no me queda más que felicitar a Alicia por ese cuento tan que a fin de cuentas es bueno. Bueno, solo algunos detallitos, ¿no? De verdad, como dijo ay, ¿cómo se llama? Nori, ¿cómo se llama? Y Alcántara, Andreina, que me parece ajá, que es como que si le faltara algo, y yo creo que tiene que ver con lo que yo llamo ese punto álgido del cuento, ¿no? El clímax. Para mí hace falta como redundar un poquito más en el clímax, o escribir un poquito más en lo que, bueno, en el desenlace, pues para llegar al desenlace. Bueno, eso es todo.
Felicitaciones, Alicia, quedó muy bueno de todas maneras. Ah, gracias, Teresa, gracias. Miren, en cuanto al texto final del cuento, hace poco pude ver en una de las ediciones de Rubiano Ediciones, ella ha editado varias personas que nunca publicaron libros, pero que intentaron escribir en algún momento de su vida, hicieron cuadernos, han hecho distintas cosas y ella se está dedicando a publicarle a esas personas. Y sí, hay textos muy, podría decirse que hay textos como muy desgarradores de personas que nunca escribieron y que de alguna manera están testimoniando su paso por la vida con esos textos en los cuales cuentan episodios de su vida o hacen un resumen de su existencia. Y me parece que tiene mucho que ver con tu texto, Alicia. Entonces, quise decirte esto por la idea que se generó ahorita en cuanto a cierta, vamos a decir, cierta inverosimilitud de ese texto. Puede que se pueda dudar de la verosimilitud del texto porque tú no eres una persona, una doméstica, pero lograste meterte bien en el personaje. Después te digo. Entonces, ¿quién más sigue? ¿Quién más sigue? Ok, Armando. Creo que faltan José Luis y John Deli. José Luis y John Deli. Seré yo. José Luis está, ¿verdad? ¿No? José Luis se manifestó hace rato, sí. Ah, sí, sí, cómo no. Sí, tengo problemas con el video, pero un saludo a todos. Hola. Hola. Bueno, la parte estructural del texto no voy a entrar ahí, vamos a dejarle eso a los analistas, pues, de estilo. Me voy a referir más a la estructura literaria del texto. Yo creo que... ¿Aló? ¿Me escuchan? Ajá. Te oímos perfecto. Ok. No sé, creo que Alicia, ella es una luchadora social y me imagino, ¿no? Que en ella hubo, cada vez que escriba hay esa lucha, ¿no? Entre exactamente lo que es, como es ella, de una luchadora social, por los derechos de las mujeres. Y creo que aquí, cuando elaboró este cuento, quizá no se pudo deslastrar un poco de eso, ¿no? Y me parece que ella, ese papel de la tercera persona, entró demasiado en el sentimiento íntimo del personaje, que a veces parece como comentaba Napoleón del cuento de Soriana, ¿no? Que a veces parece que está en el límite, ¿no? Entre la tercera persona y la primera persona. Creo que la tercera persona que narra da muchos detalles de los sentimientos íntimos del personaje. Creo que Alicia debe dejar un poco más al lector, ¿no? Que tome la posición. O sea, mostrar más al personaje, digamos, un poquito más, sin involucrarse tanto, ¿no? Pero mostrando su entorno. Entonces el lector va tomando decisiones, ¿verdad? En cuanto a cómo el personaje, cómo vive. Ser un poco menos descriptiva en esa parte. Le recomendaría eso. Y me parece que le faltó como cerrar. O sea, el cuento, ¿verdad? Se crea una expectativa, una muchacha o una señora ya joven, me imagino que más o menos joven, que vive una vida casi de esclavitud, pues, límite de la esclavitud, y que se descubre, pues, que tiene un talento a escribir. Pero entonces queda así como guindando allí, o sea, que la señora lee y se da cuenta de eso, pero no siente una conclusión. O sea, por ejemplo, que fuesen publicados o que la muchacha empezara la vida, a estudiar, no sé. Me parece que en esa parte, Alicia, creo que debe hablar el texto y tratar de culminarlo, pues cerrarlo. Y en la parte, digamos, como luchadora social, creo que debes exponerte un poco menos. O sea, porque el lector puede, al empezar a leer tus textos,
sentirse como que está siendo llevado muy de la mano, ¿no? Ah, esto es así, esto es asado. Tiene que tratar de dejar que el lector asuma sus propias conclusiones, saque de la lectura, pues darle tú las pistas para que él capture pues, lo que tú quieres decir en el fondo. De manera, bueno, Alicia, veo que tú eres muy estudiosa y me imagino, bueno, que vas a seguir peleando pues, por seguir subiendo tu nivel, como lo has demostrado que lo estás haciendo. Eso es lo que quería decir. Bueno, Ok. falta John Delis. John Delis, Ajá. ¿estás por allí? Hola, sí, por aquí estoy. ¿Me escuchan? Ok, te escuchamos perfecto. Ok, yo le había mandado ya las observaciones a Alicia ayer, antier. Esta mañana estuvimos conversando un ratico también por el Telegram, por algunas ideas que se me habían pasado. Como yo le decía a Alicia que el tema es bastante interesante, el que ella trata, sobre la explotación que han vivido y siguen viviendo todavía muchas muchachas que provienen del campo, gente pobre que no tienen recursos y que, bueno, de alguna manera encontraron la manera de salir de sus pueblos, pues siendo domésticas en las grandes ciudades. Algunas de esas mujeres pues les fue muy bien y otras pues sí vivieron su situación de explotación y abuso, que es el caso del cuento de Alicia, donde ella expone pues esta problemática social de la explotación del trabajo doméstico. Yo le decía a Alicia que es un tema bastante interesante, que bueno, da para escribir muchas historias, porque imagínate, si ella se pone a investigar eh, a estas mujeres, como en el caso del artista que acaban de nombrar, que yo tampoco conocía, Elsa Morales. Elsa Morales, fíjate, es una historia bastante interesante. Sí, como Y no. yo te animo, Alicia, que la investigue porque podrías hacer ficción sobre la historia de Elsa Morales Sí. y construir una historia muy bonita. Bueno, esa fue una de las observaciones que no le puse en el escrito que le mandé a Alicia. Y yo se le decía esta mañana de que el tema es bastante interesante y ella que tiene la sensibilidad sobre el mismo, pues debería, digamos que le decía que debería ser el motor de que la anime a escribir historias sobre estas mujeres, como una manera de reivindicarlas. Bueno, yo le comentaba a Alicia en lo que le escribí algunas observaciones que tienen que ver más que todo de forma. Le decía que en el primer párrafo pues nos habla de incontables imágenes que se le venían a la muchacha a su mente, se agolpaban en su mente, apenas colocaba su cabeza sobre su almohada. eh, Ella las nombra las imágenes, pero no dice más nada de esas imágenes, no las describe, no sabemos qué era lo que se imaginaba, qué era lo que le venía a la cabeza a la muchacha. Luego, en el segundo párrafo, ella habla de fantasmas, de que son en innumerables noches los fantasmas del pasado venían a ella y ni siquiera los enormes esfuerzos que hacía por obviarlo o por dilucidar el motivo de su reiterado retorno lograban regresarlo a su morada en el infinito. Entonces yo le decía que en ese párrafo coloca dos ideas muy diferentes. Abre con las imágenes que se le vienen a la muchacha en la cabeza y luego viene el montón de fantasmas que la visitan y los esfuerzos que ella hace para que se regresen al lugar donde deberían estar. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué motivaba a esos fantasmas a visitarla por las noches? Porque la primera idea que me dio es que eran fantasmas de verdad. Claro, es una metáfora que ella usa para hablar de, digamos, de esos recuerdos, Pensamiento. esos recuerdos grises, como ella después los menciona más adelante, de su infancia. Eh, yo le decía a ella que, ajá, que en el segundo párrafo habla sobre su lucha por imponer la luz sobre los grises pensamientos que la abrumaban. En el tercer párrafo hablas de los recuerdos infelices de la infancia.
Ok, entonces le decía que ya en este momento son muchos los elementos que coloca en la introducción del cuento. Y me atreví a sugerirle que los resumiera y que comenzara, que podría comenzar la historia como que Angelina cerró los ojos para tratar de descansar de su ardua labor diaria. A pesar del cansancio que la agobiaba, a su memoria venían en tropel los recuerdos infelices de la infancia. Y bueno, y ahí punto suspensivo sigue la historia. Luego le señalaba que en el párrafo 6 revisara la oración, asomarse un poco a la lectura y la escritura, porque ya lo había dicho al inicio del párrafo, ya lo había dicho, entonces ya está redundando sobre algo que ya había mencionado. En el párrafo 5 de la segunda página, porque este cuento tiene 3 páginas, no es necesario que digas patrona dueña, es suficiente con lo de patrona. Esto se lo decía porque es que, como decía alguien por allí, ella tiene que dejar algo al lector, y que el lector también construya, porque cuando dices patrona dueña, estás reiterando y ya nos estás diciendo que ella está en una situación de esclavitud, porque cuando habla de dueña, uno es dueño de las cosas. Y en los tiempos de la Roma antigua, los esclavos no eran personas, eran cosas. Por tanto, el pater familia era dueño de los esclavos, porque los esclavos eran cosas. Pero en nuestra sociedad, las personas no son cosas, las personas son personas. Es decir, sí, hay una situación de esclavitud moderna solapada allí, de explotación, pero si tú lo dices y de una vez ya con que digas su patrona y la manera como la trata, ya el lector va a inferir, oye, pero esta muchacha es una esclava. Y no se lo estás diciendo, no estás diciendo la patrona dueña. Entonces, con que digas la patrona y la manera, y describas la manera como la tratan, ya el lector dice, oye, pero esta muchacha está casi en una situación de esclavitud. Bueno, esa era la idea de la observación. En ese mismo párrafo mencionas que una mujer es abogado. Entonces a mí como lector me queda la duda, ¿quién es el abogado? ¿Es la patrona o es la vecina? La vecina que le da los libros, porque el párrafo es muy ambiguo. Entonces no me dice, menciona que es abogado, pero no sé quién es el abogado, me quedó la duda. Ok. Luego le decía, el cuento lo terminas con el poema que la muchacha ha escrito y que la vecina le ha tomado una foto. Sin embargo, para mí, particularmente para mí, no es el final para esta historia. Los lectores necesitamos saber qué va a pasar con esa muchacha. Existe un conflicto en la historia que aún no se ha resuelto. Y aquí me hago algunas interrogantes. ¿Cómo hace ella para salir de aquella situación? Si ella tiene vocación para escribir, ¿qué pasa con eso? Sigue escribiendo. Alguien la descubre y la pone en contacto con alguna editorial, con algún promotor literario, un agente literario. ¿Cómo se enfrenta la muchacha a esa situación, a su patrona, a esa vida que lleva? Que es el punto álgido que muchos de ustedes mencionan allí que le hace falta, es decir, porque tiene que haber un enfrentamiento. ¿Cómo enfrenta la muchacha esa situación, a su patrona, a esa vida que lleva? ¿Cómo la ayuda la vecina? La vecina allí viene a constituir un apoyo para ella. Dijera Suárez Hermoso, es la coadyuvante, el ayudante mágico, ¿verdad? ¿Cómo la ayuda a la vecina? ¿O qué papel juega ella dentro de la historia, la vecina? Es un auxiliar. ¿Qué hace su patrona? ¿Quiénes más viven allí en ese apartamento o en esa casa? Tampoco nos has dicho en el cuento cómo llega esa muchacha a esa casa. Bueno, y para terminar, le decía también a Alicia que este cuento apenas está comenzando. Y por tanto, no lo puedes cortar aquí. Tienen que pasar cosas, debe haber acción, profundizar más en el personaje. Puedes trabajar mucho en la psiquis de la muchacha, pero sin olvidar las acciones. Tienes una historia interesante, pero nos dejaste con la expectativa de saber qué va a pasar
o en la muchacha. Entonces yo le decía a Alicia que, bueno, para mí el hecho de que presenten un poema al final, para mí no es el final de la historia. Faltan cosas por resolverse. Hay una situación que no se ha resuelto. Y ese poema que tiene imágenes interesantes, versos allí interesantes, no sé, yo pienso que lo podrías utilizar como hilo conductor de tu cuento. Algunos versos, algunas imágenes, algunas ideas que están allí en ese poema, irlo diluyendo durante toda la historia y que sea como el hilo que, conector de todo el cuento. Bueno, esas son algunas de mis observaciones que le hice al cuento, al texto de Alicia. Siento que ese cuento da para más, que todavía le falta bastante nos deja allí, como reitero, pues está empezando apenas la historia y que puedes aprovechar para construir una historia muy bonita donde reivindiques a la protagonista, Angelina. Gracias, Yandeli. Gracias, gracias. Tomaré muy en cuenta tus observaciones y por supuesto del resto del resto de los compañeros. Ya yo te había dicho algunas cosas allí, ¿no? Pero bueno, tengo que examinarlas como con más cuidado. Sí me gustaría que esta última cosa que hablas del hilo conductor, si me la pudieras mandar en un correíto, ¿cómo tú la ves? ¿Te parece? Ok. Bueno. Claro, claro, dale, yo te la mando. Ok, ok, chévere. Pues gracias. Gracias una vez Miren, más. yo coincido con lo que se te ha dicho en torno al final. Yo creo que ese texto no es el final del cuento, sino como un punto de inflexión para seguir, como si fuera el cierre de un capítulo dentro de un cuento o el inicio de una novela. También podría ser. Es decir, ahí hay una historia trunca, una historia que me gusta mucho tu trabajo de introspección, meterte en la mente de ese personaje y buscar dentro de ella lo que ella siente, lo que ella vive, lo que experimenta y tratar en lo posible de comprender y de hacer comprender la situación de esclavitud y la situación vamos a decir, de sumisión a que se ve sometida. Pero sí creo con toda honestidad que es como que esas series de televisión o las telenovelas, aquí cerró este capítulo y viene el próximo. Es decir, es lo que podríamos llamar un cliffhanger, es decir, algo que cierra en alto para nosotros entonces entrar a otra historia. Generalmente yo lo que hago con esas historias así, que sé que no van a dar para una novela, es colocarles capítulos, es decir, números, bien sea romanos o arábigos, y tratar dentro de lo posible de que esos números establezcan separaciones situacionales con respecto a cada uno de los demás episodios que vamos a decir, constituirían el relato completo o el cuento completo. Creo que es un texto para seguir trabajando, para hacerlo un poco más extenso y buscarle que tenga un desenlace. El desenlace puede ser de cualquier manera, es decir, puede ser la liberación de ella, puede ser que acepte su sumisión ya conscientemente, o puede ser simplemente que la patrona la descubra que se está quejando y la eche, o puede ser que en algún momento, aupada por la vecina, decida irse de ahí y buscar como otro lugar en el que la traten mejor, etcétera, ¿no? Sí, los finales pueden ser muchos y puedes dirigir hacia ese final. Lo que te recomiendo es que establezcas un final y trates de dirigir el resto del texto hacia ese final. Entonces, de esa manera, creo que ese cuento quedaría muy bien. Sobre todo me asombró mucho tu capacidad de introspección porque, digamos,
entrar en la psiquis de personas o personajes que no son, digamos, del entorno social de uno, sino personas de las cuales uno tiene referencia, no es sencillo, y creo que tú has logrado bastante bien hacer esa introspección, hacer ese análisis desde adentro del personaje, y creo que en ese sentido es aplaudible tu trabajo. Pero sí coincido con quienes te dicen que ese no es el final, pues. Y creo que te lo expuse en el texto que te envié, que justamente me parece que le falta. Y simplemente eso, si lo sigues desarrollando, puedes llegar a tener una novela corta, o tener un cuento de muchas más páginas. Recuerden que más o menos hasta 30 y tantas, 39 páginas sigue siendo cuento. A partir de las 40 es que ya se considera una novela corta o una novela. Pero bueno, pero ahí vas bien, lo que tienes que desarrollarla. Ahora, tener cuidado en el desarrollo de no convertir el texto en un panfleto. Claro. No caer en que la pobre chica, etcétera, etcétera, o que caiga o en un panfleto, o que caiga en una desvalorización sí, como la de las telenovelas, pues que no caigas en la Cenicienta, es lo que te quiero decir. Bueno, ese es mi comentario también. No sé qué tienes tú que decir al respecto. Bueno, no, eso que acabo de decir ahora, pues que voy a tener en cuenta todas estas cosas y bueno, y pensar. Tengo que ponerme a pensar cuál podría ser el desenlace, digamos que cubra con todo ese planteamiento que me acaban de hacer. Y bueno, ¿no? Bueno, yo le comentaba una cosa que quería decir. Yo le comentaba a John Daly cuando me envió las observaciones, que esta es como la tercera versión del cuento. Porque, o sea, primeramente comencé como hablando, ¿cómo te digo? Un cuento que tenía muchísimo más diálogo, ¿verdad? La primera versión. Después lo fui cambiando y llegué a esta. Pero bueno, quizás sería cosa como a lo mejor de compaginar todas esas cosas que he escrito antes, pero además me parece muy buena la observación que acabas de hacer en cuanto a que no se convierta en un panfleto, porque fíjate, es verdad, yo soy una luchadora social, pero yo tampoco quiero que se vea como que la que escribe sobre los problemas sociales únicamente. Yo tengo también otro tipo de cosas que he escrito, ¿no? Y me preocupa mucho eso de no convertir las cosas en un panfleto y mucho menos en una novela esa de televisión, por supuesto. Bueno, no, y eso pues, que estoy muy agradecida de todas las observaciones y de las cosas positivas que hayan podido ver en ese cuento. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Bueno, chévere, pasaste la prueba, te felicitamos. Ya lo modificaré y te lo mandaré, Armando, para que para que me sigas haciendo observaciones, si es posible, ¿no? Si te es posible. No, recuerden que ustedes van a trabajar sus libros. Si tú quieres que ese texto esté en tu libro, envíamelo cuando ya lo consideres que está listo y yo lo reviso, no hay ningún problema. Lo mismo le digo a todos, quienes tengan textos para ser revisados, envíenmelo. Y yo aparto una mañana y una tarde, no sé, según el volumen de materiales, para revisarlo, estudiarlo y enviarte. Ajá. Tengo una pregunta. Dime. Ajá. Con esta observación que le hicieron a Alicia, donde yo también hice observaciones, me entra una curiosidad. Y vas a decir que son monotemáticas, pero no, porque es que la curiosidad uno necesita también, por este aprendizaje, dilucidar. Por ejemplo, voy otra vez con Esmeralda Torres, Callejones sin salir. Ella tiene una parte donde habla de un hombre difícil, un cuento que se llama El hombre difícil.
un hombre difícil. Ella empieza eso describiendo que él es bibliotecario, y queda por ahí, ve una chica que se va y un libro que se llama El hombre difícil. Luego, en otro cuento, sigue él que va al bar. Entonces va al bar. Luego en otro cuento más, el tipo está en el río, va al río porque va a llevarle flores a su mamá que había muerto, qué sé yo, todo eso. Entonces, esa historia se va construyendo, o sea, esos cuentos, distintos cuentos, en distintos, ¿cómo decir? Cada uno distinto se puede leer por separado, pero también los puede engranar y hacer, como dice, una construcción de una sola historia. Entonces, hay esa pregunta. ¿Cómo saber que estoy haciendo un cuento, o me queda mucho? ¿Te quedas? O me he quedado mucho, o sea, no he culminado y eso, porque cuando yo veo la historia de esta del hombre difícil, el tipo queda mirando allá y luego aparece en el bar, que se puede en el bar. En otro cuento. En otro cuento. Sí, lo que pasa es que esa técnica que está usando Esmeralda en ese libro y que la hemos usado muchos escritores, consiste en ir escribiendo diversos cuentos en torno a unos mismos personajes para crear lo que podría llamarse una novela hecha con cuentos. Tiene de ambos, ¿ves? Entonces se trata de un tipo de narración que más o menos se ha estado haciendo en los últimos años, más o menos 12, 14 años para acá, en la cual los textos van apareciendo y al parecer terminó esta historia, es independiente de las otras, se lee independiente, pero está relacionada con la que le sigue o con otras historias en otros momentos. Muchos escritores lo hacen. Por ejemplo, García Márquez cuando escribe sobre Macondo, utiliza uno que otro personaje que aparece en más de un relato. Lo hacía Manuel Escorza en su Redoble por Rancas, Garabombo el Invisible, en Garabombo el Invisible, en el tercero. Exacto, el Cantar de Agapito Robles, etc. Entonces, digamos, todo eso es válido hacerlo. Lo que pasa es que en el caso particular del texto de Alicia, es un texto que parece, digamos, como solamente un fragmento de un cuento más extenso. Entonces, hasta donde está, da la impresión de que viene algo más. Y entonces ese algo más, pues hay que desarrollarlo ahora. El texto está muy bien hecho, muy bien escrito, muy bien elaborado, muy bien llevado, pero requiere, vamos a decir, no de un desenlace, pero sí por lo menos de una continuación que conduzca a un desenlace. Y eso me parece que es lo que vale la pena que desarrolle Alicia, pues. En líneas generales, de ahí, como te decía, puedes construir un cuento largo o puedes incluso hacer una novela corta o una novela larga. Depende del aliento que tú tengas para seguir escribiendo. En términos de escritura, con ese texto, tú tienes ya más o menos como 4 páginas y pico, ¿no? Entonces, porque en términos de publicación, y por cantidad de caracteres. Entonces, bueno, sigue tu cuento, que llegue a 15, 20 páginas, 30 y pico páginas. Pues chévere, no hay ningún problema. Lo importante es que tú te sientas satisfecha con lo que hayas escrito. Evidentemente hay algo, mira, es como que uno estuviera contando la historia de alguien que se monta en un tren. Y esa persona va en un tren y tú cuentas las peripecias de ese viaje en tren. Pero resulta ser que no cuentas a dónde llegó la persona, qué hizo cuando llegó, por qué se detuvo en determinado sitio. Epa, por favor, hay un micrófono abierto por allí. Ok, gracias. Es como eso, pues la persona llegó a un lugar y no nos dicen que se bajó, sino que llegó a una estación
y no sabemos si se bajó, si cuando se bajó, qué hizo, si lo bajaron, si como me pasó a mí en Francia, le robaron la maleta y tuvo que bajarse para ir a la policía, cosas por el estilo. Es decir, falta la continuación de hasta donde llegó. La vecina no puede nada más que recibir, ver el texto y leerlo sin tener una respuesta. Y eso es lo importante, que haya la respuesta de la vecina, que luego incluso no solamente haya esa respuesta, sino que haya una consecuencia o unas consecuencias. Y bueno, buscar la posibilidad de que ese texto llegue a tener un desenlace, no importa si no feliz, puede ser un desenlace triste, puede ser un cierre circular, como tú creas, Alicia. Lo importante es que cierres el texto o lo des por cerrado en algún momento y no que quede como que se asomó, el personaje se asomó a un abismo, vio para abajo, pero no pasó más nada. Entonces necesitamos saber si se cae, si se devuelve, si desde ahí mira el panorama. Necesitamos saber qué ocurre después de que la vecina leyó ese texto. Y eso es la cuestión. Ahora, que de ahí puedan salir con ese personaje, puedas trabajar varios relatos, es decir, un poco como te recomienda también a lo mejor tomar de Elsa Morales algunas historias, a lo mejor tomar de otras personas domésticas otras historias, etcétera, pues. Entonces, buscar en lo posible episodios que contados independientemente permitan mostrar con mucha más riqueza a ese personaje y no nada más por ese fragmento de texto o ese texto que aparece. De modo que el personaje se enriquezca, pues, y se enriquezca la historia. Esa es la situación. ¿Satisfecha, Nori, o necesitas algún poquito más de explicación? Bueno, sí estoy satisfecha, pero en la medida que avance con lo que estoy escribiendo, quería utilizar un poco esa técnica. Te iré consultando, Armando. Sí, perfecto. Ya, espera un momentico porque se fue la luz y no tengo datos. Tuve algún dato ya. Oye, yo quería hacer un aporte. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Deli. Ajá. Como para responderle también a Nori. Yo estoy leyendo ahorita muchas novelas de lo que se llama literatura infantil juvenil y me he encontrado con unas novelas preciosísimas. Y por ejemplo, ahorita estoy leyendo este libro, ¿lo ven? Este libro se llama Porcachón, por Eduardo Porcachón, de John Shakespeare. John Shakespeare era un escritor inglés que escribía mucho para niños, sobre todo hacía guiones para televisión. Esta novela, cuando empecé a leerla, la leí después de esta otra novela que se llama El gato Milkos, que es de un escritor bohemio. Esta sí es una novela de una situación de un gato que se pierde, un gato de una familia que se pierde accidentalmente porque toma un tren equivocado y de Checoslovaquia va a parar a Polonia. Y en el camino pues se enreda con un circo y con ese circo, con los personajes de ese circo, vive muchas aventuras. Y bueno, total llega a Alemania y en Alemania, gracias a un programa de televisión, su familia logra verlo, donde es de la República Checa y bueno, logran rescatarlo. Es una novela típica, pues, el canon típico. En cambio, esta de Porcachón usa esa técnica a la que se refiere Nori. Se trabaja sobre un personaje, sobre varios personajes. El principal es el cochino, Eduardo Porcachón, y varios personajes que están en toda la novela, pero cada capítulo es un cuento. En cada capítulo pasa algo diferente. Ningún capítulo tiene que ver con el anterior, con otro, sino en cada situación, esas historias se viven en una granja. Y cada capítulo es una situación diferente que se presenta con el canon típico del cuento, es decir, una introducción, surge un conflicto,
se desarrolla un clima y termina al final el cuento. Y bueno, viene el siguiente capítulo con los mismos personajes y así va toda la novela. Es una novela, pero construida bajo esta técnica de que los capítulos son historias diferentes. Una Bueno, suma no de... sé si he contribuido. Es una suma de cuentos, exactamente. Armando, perdón, John Daly. Que es ¿puedo una hacer idea, pregunta? que es una idea que ahorita estoy manejando para construir una novela o una serie de cuentos, pero sobre otros personajes, otros animales con los cuales ahorita nos estamos relacionando mucho, que son los gatos. Entonces Ah, tengo ya varias situaciones por allí con algunos gatos que estoy pensando en o una serie de cuentos o una novela a este estilo de los mismos personajes con situaciones diferentes. Es una técnica muy interesante. ajá, John Daly, una pregunta con respecto a eso que acabas de decirnos. Y en ese caso, si son cuentos, digamos, independientes, ¿cuál es el final de la novela? ¿Cómo hacen el final? ¿Cómo se construye? No he llegado al final todavía. Ah, ok. Mira, aquí está el marcalibro, me quedan Ah, como, todavía. Ok, ok. no sé, Cuando llegue me dice. no he llegado todavía, me quedan como 3 capítulos por terminar, pero cuando termine te lo digo, te lo cuento. Ah, bueno, chévere. Ok, A ver cómo él resuelve terminar esta novela. ok, ok. Alicia, pero no Ok. debes preocuparte por el final, sino preocuparte por el desarrollo y cuando llegues a determinado punto, tú misma sabrás cuándo lo terminaste. Si los Claro, claro. personajes, si tú quedas satisfecha con lo que le ocurre a los personajes o al personaje principal, Ujú. ese es el final. Uno Claro, no claro. debe obsesionarse ni con el final, ni con el principio, ni con el nudo, ni con nada. Uno debe trabajar, sentir que el texto va avanzando, avanzando y llegó un momento en que se terminó. Punto. Ok. No, Y, mira, y tu, Armando, tu inconsciente es más sabio que tú y te va a decir cuándo claro. llegaste al Cuando desenlace. llegó. Sí. Dime. No, pero fíjate, le hacía la pregunta a John Nelly, perdona que te interrumpa, hermano. Le hacía la pregunta porque me llamó la atención. Yo digo, bueno, si los cuentos son independientes, entonces, ¿cómo sabemos cuál es el final? Claro que eso a uno le puede servir en cualquier momento para construir algo similar, ¿no? Ajá. Y la otra cosa que te quería decir a propósito de lo que decía Nori sobre el libro de Esmeralda Torres, que yo lo acabo de comprar también y lo estoy leyendo y me ha parecido interesantísimo esa escritora. La conozco por Nori precisamente, ¿no? Disculpa, Pero ¿cuál fíjate, es ese libro? ¿El libro de los se tratados? llama Callejones sin salida, creo que es que se llama, algo Ah, así. ok, ok. Callejones sin salida. Ajá, entonces fíjate. Pero a mí me llamó la atención en una de las historias que ella tiene ahí de los cuentos, que ella le pone dos finales, final 1 y final 2. No me acuerdo si lo numera así, pero pone un final y después pone otro final. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, eso fue una moda que se instauró en la literatura para niños y jóvenes en los años 80 de Ajá. hacer libros con varios finales, de modo que tú podías entonces, si, digamos, siguiendo un poco lo de Rayuela de Cortázar, podías hacer una lectura según si lanzabas unos dados o podías hacer otra lectura si seguías linealmente. Había también quienes lo leían de atrás para adelante, es decir, lo importante de la narración es que esté completa y no importa en qué punto esté el cierre o el final, ni Ujú. importa tampoco en qué momento esté el comienzo. El lector en su mente logra hacer la unificación y logra establecer cuál es el orden de la historia. Ahora, existían guías para seguir, entonces tú seguías la lectura según si quería ser el personaje llamado el mago, pongámosle por caso, recuerdo un libro así. Eran libros para adolescentes. En otros, si tú eras el verdugo, había otra historia, es decir, estaba la misma historia, pero el orden en que se leía cambiaba y había capítulos que eran independientes para cada lector. Entonces, según el personaje
con el que tú te identificaras tenías un final u otro. Y eso era más un juego como tipo rompecabezas que una lectura. Eso estuvo de moda para libros juveniles prácticamente unos 6, 7 años. Después decayó mucho porque, claro, eso se convirtió en elementos para series audiovisuales y cosas por el estilo, para hacer incluso lo que llamaban series o capítulos al gusto del consumidor, podríamos decirlo así. Entonces, lo importante es que tú cuentes todo lo que tú sientas que debes contar del personaje y llevarlo o conducirlo a donde tú creas que debe ir. Si priva en ti lo social, llévalo a un final feliz. Si priva en ti lo realista, manténla en el lugar. Si priva en ti lo feminista, trata en lo posible de que cambie y logre luchar contra la situación, etcétera. Es decir, dependiendo del punto de vista que tú decidas adoptar, hacia ese punto dirige tu historia. Una cosita rapidito, Alicia. En el 2011, por allí, salió una película norteamericana que habla sobre las vidas, fue caso real, sobre las vidas de mujeres negras afrodescendientes que eran domésticas de casas de ricos blancos en el sur de los Estados Unidos. Por ahí. No recuerdo el nombre ahorita de esa película. Cuando lo recuerde te lo envío, pero si la puedes ver, en esa película se narra varias, creo que la historia de 3 o 4 mujeres sirvientas negras. La película presenta pues las 3 o 4 historias de estas mujeres y cómo ellas al final se rebelan contra esta situación. Cada una vive una Hola, situación. Yondeli, esa película será... Una situación. Soriana. Esa película será, ¿cómo se llama? Se llama... coño, tenía la respuesta ahorita, se me acaba de olvidar porque te la iba a decir. Ya lo veo. Historias cruzadas. Historias cruzadas se llama. Ok. Ajá. Esa misma. Historias cruzadas. Se conseguirá Busca en esa película, Netflix, vela, analízala, que te Ajá. va a servir mucho para tu propósito del libro, del trabajo. Yo sé que te va a ayudar mucho. Historias cruzadas. Ok, gracias. Historias cruzadas, ok. Aquí lo estoy anotando. Gracias. Mira, Soriana, vi por ahí que tenías un comentario también. Ah, sí, bueno, pero como tengo el internet malísimo. Ok. Era un problema hablar. Entonces dije, voy a escribir aquí rapidito, se me perdió, no sé, ya ni me acuerdo qué escribí. Y yo no te di la palabra, Soriana. que... No te di la palabra porque vi que escribiste arriba que tenías estos problemas y que ibas a escribir tu opinión muy sucintamente, ¿no? Entonces, pero creí que todos la habíamos leído. No sé si todos leyeron, pero no estoy de acuerdo con que le falte algo a la historia. Siento que así como está bien, porque la manera en la que yo la percibí fue era corta, pero era muy precisa. Y al final me pareció bien que fuese el poema de esa mujer, porque expresa muchas cosas, expresa mucho dolor, expresa incertidumbre, expresa incluso algo de arrepentimiento, no sé por qué, pero pienso que está bien así porque en la realidad las cosas son así. Y que uno mismo piense qué pasó con ella después, pienso que es mejor porque le deja a uno la tarea de investigar o de ruñir en esa idea de que pudo haber pasado con ella, que es como pasa en la actualidad. Pues uno conoce gente que es así, gente que trabaja de doméstica
y no, es como gente que está atrapada en un Dios mío, es que me llegan tantas palabras a la mente que no sé cómo decirlo, pero son personas que están como en otra realidad, como que viven en otro mundo, pero no es porque quieran, sino porque son las circunstancias y son las condiciones en las que se encuentran así. Y incluso en su cara, en su rostro, en sus ojos se expresa tanto dolor y tanta confusión, y es como un deseo de salir de un hueco del que no se puede salir, del que no pueden salir. Entonces, con darle otro final, ¿qué tal? En algún momento leyéndola se me viene a la cabeza, bueno, esta mujer desea morirse, pero no creo que lo haga. No sé. Ya lo hubiera hecho. Ya lo hubiera hecho. Creo que lo que sí tengo dudas ahora es qué edad tenía esa mujer, porque creo que no se especifica bien qué edad tiene. Yo primero la vi muchacha, después un poquito más grande, pero nunca supe qué edad tenía. Y eso pienso que es importante, porque hay mujeres que pasan y nacen y mueren y toda su vida fueron explotadas domésticas, nunca hicieron nada más. Entonces, eso también da a pensar qué podría ser, porque si es una mujer muy mayor, ¿qué va a estar haciendo esa mujer saliéndose de ahí? ¿De qué va a vivir entonces? No estudió, no tiene otras cosas que pueda hacer para sobrevivir. O sea, yo digo que el texto en sí es bastante desolador, aunque Alicia tiene una forma de escribir que es muy dulce, pero la historia en sí para mí es desoladora, es fuerte, es triste. Y me gustó, así tal cual está, a mí me gustó. Es que es como un ave que vive adentro de una jaula y es incapaz de vivir fuera de esa jaula. Y si seguimos hacia atrás, podemos pensar también en el mito de la caverna de Platón, la gente que era incapaz de salir de la caverna. Es decir, creo que el texto se emparenta, tiene sus parientes tanto en la literatura como en la filosofía. Es la esclavitud que está mental, el permanecer en algo porque se es incapaz o se siente la persona incapaz de intentar algo nuevo o algo mejor. Y creo que ese es el gran problema de nuestra sociedad occidental, que en lugar de buscar la felicidad individual y social, simplemente lo que se busca es que haya una búsqueda, la redundancia, una búsqueda de dinero, y se pretende hacer ver que quien tiene dinero es feliz cuando sabemos que no es así. Pues el dinero compra la felicidad, o mejor dicho, la alquila, pero no la compra, porque la felicidad no tiene precio. Pues. Entonces, ese es como esa idea pues, que flota en torno al texto. Yo creo que lo importante, tanto si se desarrolla como si no se desarrolla, es buscar que el personaje, saber cuál es la reacción del personaje, porque que el personaje escriba solamente nos demuestra que es alguien pensante y alguien con sensibilidad, pero no nos dice más allá a dónde la conduce esa sensibilidad. Y como dice Oriana, al no tener el dato de cuál es la edad de ella, no sabemos tampoco, no podemos inferir cuál va a ser su reacción posterior. Ni siquiera hay la idea de si de verdad ya llegó a cierta edad madura, pues ya no tiene más nada que buscar, porque sabe que afuera no va a encontrar más nada. Pero si está en una edad juvenil o una edad de adulto joven, pues todavía tiene posibilidades en otras cosas. Entonces, no tenemos una serie de referentes que nos podrían indicar o de alguna manera hacer deducir un final.
y creo que ahí es donde hay que trabajar el resto, o lo que a nuestro juicio o a juicio de los que hemos señalado que el texto esté incompleto, le falta. También creo que estoy dando mi punto de vista porque ya tengo esa manera de leer que no es tanto literaria, sino también es teatral desde la parte actoral, donde a nosotros se nos entrega un libreto y ahí no te dicen el personaje tiene tal cosa, hizo esto, no, ahí solo te ponen los diálogos, cuando mucho te dicen la edad y cómo está vestido el personaje. Y uno tiene el trabajo de rellenar o de reescribir ese personaje para saber qué siente, por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice. Y cuando yo leo cualquier otro texto que no sea teatral, yo también hago ese trabajo. Entonces, no sé si es que también me pareció que estaba bien por eso, por esa forma de ver las cosas que tengo yo. Sí, lo que pasa es que en el texto en el teatro se le da a los actores y actrices el texto para que vamos a decir, lo estudien y vean qué tanto se identifican con los personajes y que la identificación sea a partir de lo que se les da y no por sugerencia o sugestión del director o directora, para que cada quien construya su personaje. Si bien ocurre eso, siempre está la directriz, y valga la redundancia otra vez, del director o directora, que es quien va a establecer los límites de esa actuación. Entonces, me parece que bueno, que es una forma de ver también el mundo y la escritura soriana, pero es desde una perspectiva que no es del todo completa. Es decir, quien dirige la obra terminará imponiendo de alguna manera ciertas restricciones a la interpretación que haga cada actor y cada actriz y establecer su propia manera de desarrollar los personajes. Claro, si no hay la identificación con los personajes, suena falso, le falta autenticidad, le falta toda una cantidad de cosas. Por eso es que se le entrega y no hay una valoración previa. Pues. Entonces, creo que hay eso, pero no es, digamos, una forma, vamos a decir, habitual de leer literatura. En la literatura creo que necesitamos un poquito más. Pero está bien tu punto de vista. Es decir, recuerden que nada de lo que aquí se dice está mal. Las opiniones, las perspectivas, los comentarios, todos tienen su parte positiva y posiblemente su parte negativa. Lo que tenemos es que aprender a escuchar y a tomar de lo que nos dicen lo que creamos que vale la pena incorporar a nuestros textos o a nuestra vida, porque en muchos casos no es solamente a los textos, sino también a nuestra vida, a nuestra existencia. Miren, creo que estamos llegando, sí, nos estamos pasando por 1 minuto de la hora. Wow. Bueno, por eso la llegada del profesor Batista, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, podemos robarnos 4 minutos, 5 minutos o algún comentario. No, yo lo que quería comentar es que para eso es el taller, pues el taller es para construir, desconstruir y construir y aportar. Y somos varios del taller y somos 5, 6, 8 mentes totalmente con visiones y experiencias diferentes y maneras de ver la literatura diferente. Y bueno, cada uno aporta desde su experiencia, desde lo que sabe y desde lo que desconoce. Y entre todos, pues vamos construyendo y contribuimos a que cada uno de nosotros, pues, enriquezcamos el trabajo propio. A mí me parece fabuloso esto que hacemos porque estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Así. Sí. Bueno, una cosa, nos falta solamente saber quién va a ser el John Daly que va a mandar su cuento la semana que viene. Solamente quedas tú. Sí, ya lo mandaré este fin de semana. Déjame Sí, por hacer favor. unos últimos retoques y lo mando.
Por favor, sí. Ajá, tenemos tenerlo el fin de yo lo que semana. quiero saber es cómo, no sé si tenga, cómo hago para hacérselo llegar a todos. Al correo. Porque no tengo la base de datos de los correos. O en el mismo correo que he recibido, contestar a todos, ahí sale, no sé cómo es la... Si O te se lo metes- mando a Teresa y que ella... John Dele. Ajá, Bueno, dime. si no me lo manda John Dele, me lo manda a mí Ok. y yo lo reenvío al grupo. Ok, yo te lo mando y tú me haces ese favor. ¿Cómo Perfecto. no? ¿Cómo Dale. no? Y no Chévere. olvides enviármelo a mí, Teresa, también. No, ¿y cómo se me va a olvidar, Armando? Bueno, puede ser. Mira, quién Armando. sabe, uno no sabe. Miren, por ahí alguien está arrastrando una cadena, debe ser el fantasma que quiere que cerremos, pero no importa, aquí estamos. Sí. ¿Ustedes nunca se han topado con algún fantasma que arrastre cadena? No. En mi familia había un fantasma que arrastraba cadenas en la casa de mi bisabuelo. Y ese fantasma aparecía determinadas noches y arrastraba unas cadenas y se quejaba de cargar esas cadenas. Yo era muy niño cuando una noche escuché el ruido de las cadenas, nos quedamos mi mamá y yo en ese lugar y escuchamos el ruido de las cadenas y yo observé cómo todos se asustaban. Pero no sé, a mí no me dio tanto susto porque siempre he creído que el mundo sobrenatural lo que es simplemente otro mundo y ya, pues. No creo que todo el mundo venga de allá a hacernos daño o a querer hacernos mal o X. Entonces, simplemente para mí fue una experiencia y punto, pero sí, sonaba como eso, como alguien que iba arrastrando no solo una cadena, sino un arcón, un cofre grandote, con las cadenas arrastraban el arcón. Se suponía que en ese arcón había un tesoro, pero nunca nadie se atrevió a revisar o a buscar o a confrontar al fantasma. Pero sí yo puedo dar fe de la existencia de los fantasmas. He visto unos cuantos, he oído unos cuantos y he percibido en la piel unos cuantos. Yo también. Que tenía Yo plata enterrada, escuché, seguro. fue un fantasma que movía ollas, pero yo creo que Ajá. esa era mi abuela. Sí, sí. Este tenía Sí. hambre. No, hay personas que se acostumbraron tanto a un espacio que cuando mueren queda su egregor en ese espacio y se siguen moviendo y siguen allí como prisioneras. Y es algo que existe en todas las culturas y yo no creo que todas las culturas se equivoquen al considerarlo fantasma. Entonces, bueno, miren, por cierto, les quería decir una cosa. Cuando estén buscando historias, recuerden que existen leyendas urbanas, leyendas, vamos a decir, normales. Hay muchas cosas que uno puede rehacer y recontar para convertirlas en textos narrativos. De hecho, hay 2 libros de un escritor estadounidense, no recuerdo su nombre y no tengo el libro por aquí a la mano. Y meterme a buscarlo me da terror porque no sé exactamente con qué me voy a encontrar. Me he topado con libros que he deseado leer durante un tiempo y me he topado con que están en mi biblioteca. Así que no, nunca me atrevo a meterme a revisar por eso, para no llevarme sorpresas. Pero ustedes pueden buscar leyendas, existen muchos libros y además entren en internet y pongan la palabra leyendas urbanas y se van a encontrar con cantidades de cosas. Cierto es que la mayoría son leyendas urbanas de terror, pero hay muchas leyendas urbanas que vale la pena hurgar. En uno de mis libros yo lo comienzo con una leyenda urbana de un tipo que está en el Central Park, lo tropiezan y de repente cuando él cae al suelo y no ve quién es, pero ve que va un tipo corriendo y lo persigue y lo golpea y le dice que es un ladrón y yo no sé cuánto y le quita ¿cómo se llama? Le quita una cosa que llevaba, una cartera que llevaba y él creía que era la suya, se la sacó y se la llevó.
Y cuando llega al hotel se da cuenta que no, que la cartera es de otra persona y que él había dejado su cartera en el hotel. Entonces, eso es una leyenda urbana que corre por Nueva York y no necesariamente es de terror. Entonces yo puse al papá de mi personaje a que pasara por esa vivencia y la desarrollé pues en el Central Park de Nueva York, utilizando para ello fotos, videos del Central Park de determinados lugares para establecer en qué sitio exactamente fue el choque y en qué momento el personaje creyó perder su cartera o su billetera. Pues entonces yo creo que podemos hacer eso también para buscar materiales. Es posible que haya leyendas urbanas en torno a personas que han tenido que trabajar muchísimo en una casa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que es un interesante, una búsqueda interesante para encontrar materiales de lectura. A lo mejor incluso, Alicia, si pone en internet, hay muchos chistes en muchas cosas, puedes poner chistes de cachifa. Yo sé que eso va a sonar peyorativo, pero a lo mejor hay anécdotas que valen la pena. O incluso historias de doméstica o algo así. En España han estado saliendo libros, creo que salió hace poco uno de historias de doméstica, no estoy seguro, pero sí han estado saliendo historias de enfermeras, que no son historias eróticas, sino historias de enfermeras en el desarrollo de sus trabajos. Entonces, hay también como un boom de ciertos trabajos en los cuales se están contando historias que vale la pena dar a conocer. Si puedes buscar por allí en internet, Alicia, chévere. Y no es que te vas a copiar la historia, plagiarla, ¿no? Simplemente la tomas como lo que es, como una perspectiva o un relato que tú puedes reformular. Bueno, no sé, ahora sí creo que nos pasamos, 5:40, démosle el paso a Fanny, que aquí me está poniendo vamos terminando. Sí, ya vamos a terminar, Fanny. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. John Daly nos envía su texto y bueno, leer lo que nos mande John Daly, desarrollar nuestro comentario y prepararnos para la semana que viene. A partir de la otra semana comenzamos una segunda ronda en la cual quienes envíen los textos van a enviar 2. Bueno, un gran abrazo. Hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias, Armando. Hasta luego, Teresa. Gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Chao a todos. Gracias. Que la pasen muy bien. Que disfruten la vida y sean felices este fin de semana.